Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando con Tania Jovanovic sobre transformación y hablaste de colaboración radical, es un concepto bastante interesante, poco común en las empresas, bueno, en la cultura chilena, por así decirlo. Y en ese sentido, a tu juicio, ¿qué elemento o qué caminos eventualmente podrías recomendarle tomar a una empresa para caminar hacia esta transformación cultural permanente y a este modelo de colaboración radical, incluso con sus competidores? Es que el primer paso es entendernos como parte de un todo, parte de un sistema. No, es imposible que hagamos transformación en nuestra organización solos. Entonces la colaboración radical va primero en que nos insertemos en el ecosistema, nos insertemos con el ecosistema en el sentido de otras empresas, universidades, entidades estatales, el ecosistema donde incluso estoy inserto me refiero al barrio, incluso donde tengo mi oficina. Empezar a interactuar con todo esto y ver cómo nos colaboramos. De hecho, hay un término que a mí me encanta que es el Ubuntu. El soy porque somos. Soy porque somos juntos. Y en el fondo, este tema de la colaboración es algo intrínseco en el ser humano. Y estaba como súper escondido porque nos fueron o fuimos eh, criados o educados para competir, pero en realidad eso no es lo natural. Y cuando uno se atreve como a romper ese paradigma y empezar a colaborar de forma natural, se arma como un círculo virtuoso, que en el fondo doy y recibo. Esto suena como bien así, como holístico, pero en el fondo es así, es real. Cuando colaboro sin miedo, incluso en startups, en emprendimientos, cuando está como ese miedo, no, es que no voy a contar lo que se me ocurrió, la idea de negocio que tengo, porque me la van a robar. Eso no va a ocurrir, porque en el fondo no es la idea, sino que cómo lo llevas a cabo después. Y para llevarlo a cabo necesitas colaboración, necesitas socios, necesitas clientes, necesitas mentores. Entonces, en el fondo, si uno lo piensa desde el punto de vista de emprendimientos, de organizaciones, incluso de personas, no puedes hacer las cosas solo. O te vas a ir, o hazlas, pero en el fondo te vas a ir quedando atrás. Entonces, la colaboración radical es esto, o sea, colaboro, entrego, doy, me abro, ayudo. Y eso va de la mano con el nuevo liderazgo. El nuevo líder o la nueva líder es quien facilita, quien habilita y quien ayuda. Entonces, si cambio este paradigma, se forma, como les decía recién, este círculo virtuoso. Y esto es la esencia, se podría decir, de la transformación sistémica. ¿Voy al hueso? ¿Cuento ya eso? ¿O todavía no? Tania, me hacen una pregunta por interno un auditor. A La ver. pregunta en torno a ¿cuál es el problema que visualizas tú en los equipos de trabajo y que no han podido llevar a cabo transformación digital? ¿Es un tema cultural, de propósito? ¿Por dónde vas? Uh-huh. Se cree que es cultural por el tema de la resistencia al cambio, el sistema inmunológico, y en realidad la resistencia al cambio es bastante un mito. Y en realidad ocurre porque, y es natural, como colaboradores nos pasa cuando hay cambios, pero nadie nos dice por qué nos resistimos.
pensamos, no, por ejemplo, el software anterior era mejor, el jefe o la jefa anterior era mejor, la oficina anterior era mejor. Pero cuando tengo un propósito potente, tengo un propósito que realmente lo he llevado hacia la organización, cuando tengo un propósito, misión, visión, valores que yo he logrado permear a la organización de eso, y cuando empiezo a hacer cambios, realmente explico, ayudo y facilito, cuento el por qué voy a hacer cosas, por qué es lo que va a pasar, cómo impacta el rol de cada uno de los colaboradores en lo que se viene, no hay resistencia al cambio. Fluye. Cuando realmente me ocupo de ver quiénes en la organización son los agentes de cambio, quiénes son las personas que les gusta hacer transformaciones y quiénes se resisten un poco más, pero entonces los que se resisten, que lo que tienen que hacer es aportar a mantener lo que se está haciendo bien. Y los que tienen más tendencia a hacer cambios son los agentes de cambio, entonces van a ser los que van a ayudar a hacer las transformaciones. Entonces, en realidad, se necesita este cambio de mindset de los líderes. Porque, y esto es como un poco, no sé si la palabra es lamentable, pero el tema es que todo depende de los líderes. O sea, si no hay un gerente general o un directorio que esté convencido en hacer cambios, no se va a lograr nada. Entonces, necesariamente tiene que partir de arriba, porque tienen que hacer cambios de aplanar la organización, de desarrollar un propósito transformador masivo, ojalá que lo lleven, lo bajen a la organización, que empiecen incluso a ver cómo atraen talento, pero talento que se fusione con esta cultura que quiero fomentar. Entonces, en el fondo, ¿por dónde va? Va mucho por el propósito, por liderazgo y efectivamente por esta cultura que quiero armar. Cuando todo esto fluye, no hay resistencia al cambio. Tania, cuéntanos, para entrar también en materia, cuéntanos un poquito de tu consultora, y qué cosas estás haciendo, en qué cosas estás metida, qué cosas estás viendo también a futuro. Uh-huh. Bien, en la consultora estamos, bueno, llevamos 3 años en The Best Consulting. Lo que hacemos es asesoramos a empresas, medianas empresas y pequeñas empresas en su transformación organizacional. Entonces, justamente los apoyamos en desarrollar este propósito, porque muchas empresas dicen, pero si nosotros el propósito ya lo tenemos, ahí está escrito. Pero realmente ese es el propósito, es un propósito transformador, es masivo, se vive en la organización, entonces los ayudamos en eso. Los ayudamos en este cambio de liderazgo. Cuando los liderazgos se abren a hacer cambios, no necesariamente o sea, es raro que sepan cómo hacerlo. Muchas veces tienen las ganas, el impulso, porque eso es vital. Si, por ejemplo, un gerente general o un directorio nos llama, pero no se van a involucrar en este proceso, nosotros no los vamos a ayudar, porque sabemos que es una consultoría que va a fracasar. Entonces, los apoyamos en hacer estos cambios de liderazgo, los apoyamos en estos cambios culturales. Dependiendo de la organización, los apoyamos en generar innovación interna en temas de total experience, o sea, experiencia colaborador y experiencia de cliente. Y finalmente, y yo digo finalmente porque una vez que tenemos todo esto ya entrelazado, coordinado, avanzado, los apoyamos en cuál es la tecnología que deben implementar para que esto fluya. Y ojo, que esto no es un proceso que uno diga, bueno, vamos a estar 6 meses y termina, listo, estoy transformado. No, estos son procesos a largo plazo. Nosotros comenzamos siempre por un diagnóstico. Cuando terminamos una etapa, luego se hace un diagnóstico de nuevo y se ve cuáles son los gaps y así se va a trabajar. Y esa es la forma en que los apoyamos. Y lo que nos hemos ido dando cuenta en estos años de consultoría, y por eso nos dimos cuenta que la transformación digital quedó corta, porque hay que incluir otras cosas.
y es en las otras cosas en las que estoy. Como por ejemplo, temas de equidad de género, de que no haya sesgos para atraer talento, el cómo atraes talento, cuál talento, cómo mantengo el buen talento y cómo me responsabilizo como organización del impacto de lo que yo hago, el impacto que tiene en el planeta. Entonces, de ahí viene por eso es el propósito transformador masivo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy entregando al mundo? Cómo mi modelo de negocio, acá me van a colgar los fanáticos del modelo de negocio de Osterwalder, que se enfoca mucho en qué es lo que quieren mis clientes. Y de ahí desarrollo todo. Pero no estoy pensando, a lo mejor lo que quieren mis clientes incluso va a ser que quedemos sin bosque. No sé, estoy haciendo algo bien extremista. Pero bueno, mis clientes quieren eso, entonces yo voy a apelar todo. Pero en realidad no se trata de eso, o sea, tengo que ir primero, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo quiero impactar en el planeta? Y entonces cuando parto mi propósito, mis valores, cuál debiera ser mi oferta de valor respecto a lo que quiero dejar al mundo, entonces, ¿cuáles son mis clientes que van para esto? ¿Cómo apoyo desde esto a mis clientes? Entonces, un modelo de negocio, y es un modelo de negocio de impacto, de triple impacto, que en realidad tiene una mirada bastante diferente. Y es la necesidad urgente de responsabilizarme como organización en el impacto que entrego al planeta. O sea, ya no puedo solamente decir, ya voy a reciclar, la huella de carbono, bueno, la mido, compro los bonos de carbono, no sé, pero ya no, eso, por eso yo decía que la transformación digital nos quedó corta. Y por eso es imperativo una transformación sistémica. Tania, y en esa línea, para ir recapitulando, esa transformación sistémica y cómo darla, cómo iniciarla y cuáles a tu juicio son, dado esto, los desafíos de la transformación en todos sus colores y sabores para lo que viene para las empresas, dado esta post-pandemia, entre comillas. Sí. Primero es un cambio de mindset, entender qué es sistémico de partida. Bueno, eso se habla como harto como en medicina, así cuando pensamos que el cuerpo es un todo. Para entender lo que es sistémico, esto significa tener una visión que implica abordar todos los fenómenos, todo lo que sucede como integrantes de un todo. O sea, implica pensar que todo está interrelacionado. Entonces, lo que yo hago en mi organización va a impactar en mis colaboradores, en mis clientes. Los productos y servicios que yo estoy desarrollando impactan en el planeta. Hablábamos recién de la colaboración radical, como yo estoy colaborando con el ecosistema. Entonces todo, pero todo está interrelacionado. Y esa es cuando uno dice tener una mirada sistémica. Pero cuáles deberían ser las cosas que tengo que tomar en cuenta para tener esta mirada? Tengo que pensar que como todo está relacionado ya, pero ¿qué? Las personas, eso significa mis clientes y mis colaboradores, mi negocio, o sea, el modelo de negocio, lo que me dedico a los productos y servicios que hago, los colaboradores, como decía, el ecosistema donde estoy inserto. De hecho, Humberto Maturana decía, no nos podemos como organización como dejar de lado el impacto que estoy generando en el ecosistema donde estoy inmerso. Entonces, está relacionado las personas, el negocio, los colaboradores, este ecosistema donde estamos insertos, nuestros clientes, el planeta, la ecología, el clima, la política. De hecho, imagínense, estallido social lo que nos afectó. Equidad, tecnología. O sea, todo, pero absolutamente todo está interrelacionado. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es este cambio de mindset y que ya no estoy
como en mis cuatro paredes organizacionales. O sea, ya no saco nada con mirarme el ombligo o pensar cómo mejoro, cómo gano más, sino que cómo me interrelaciono con todo esto que me va a afectar de una forma u otra, y que ya me doy cuenta que hay una pandemia y me va a afectar, mi negocio incluso puede morir, que hay una crisis social o los temas que están pasando incluso al otro lado del mundo ya me van a afectar. Entonces, no puedo dejarlo de lado. Ya, ¿y esto qué es lo que necesito? Primero, pero lo primero es el propósito de la organización, que suena tan simple, pero a la vez es tan complejo, porque nos pasa con muchos clientes que dicen, pero si el propósito ya lo tenemos, así que no, ni lo veamos porque ya está. Pero en el fondo, ese propósito está impactando en algo. Ese propósito realmente es la brújula para lo que yo hago, para mi toma de decisiones, para mis productos, mis servicios, para mi planificación. O sea, ¿está impactando en algo? Entonces, cuando desarrollo lo primero es desarrollar este propósito transformador masivo. Que transformador masivo significa que estoy haciendo cambios o que pretendo, porque ojo que el propósito no se cumple, es hacia dónde voy. El propósito transformador, la idea es que cambie algo, que mejore el mundo y pensarlo a nivel mundial, aunque mi negocio esté, a lo mejor aquí, yo vivo en Villarrica, que mi negocio esté aquí en la Araucanía, pero igual mi mente, mi propósito tiene que estar mundial. Entonces, primero el propósito. Y que mi modelo de negocio, ya les decía, el modelo de negocio tradicional ya no nos calza, sino que tiene que ser un modelo de negocio de triple impacto. O sea, cómo estoy impactando en lo social, en lo medioambiental y lo financiero. De hecho, en ese sentido, las empresas B la llevan. Yo siento que sí que en las empresas B lo que les falta un poquito es como incorporar la tecnología, porque la tecnología igual nos tiene que ayudar en todo esto, entonces aprovechémosla. Tenemos que implementar políticas de equidad, tenemos que innovar para regenerar, no solamente empecemos a destruir, tenemos que desarrollar servicios que apoyen el cambio planetario. O sea, tengo que dejar, o sea, por supuesto tengo que sobrevivir financieramente, si no estoy diciendo que no, pero tengo que sacarme de la cabeza ese pensamiento de maximizar utilidades. O sea, eso no puede ser el propósito de mi organización. Entonces, si ustedes me dicen, ya, ¿cómo empiezo a hacer la transformación sistémica? Propósito, cambio de liderazgo, cambio de modelo de negocio, el foco. ¿Y cuáles podrían ser, si tú me preguntas, los obstáculos? Porque ojo que esto es bastante nuevo, pero si estamos pensando en un cambio de mentalidad, el mayor obstáculo es el cortoplacismo. Y acá también me van a asesinar los agilistas. A mí me encantan los marcos de trabajo ágiles, la cultura ágil me encanta, implementémosla. Pero lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo pensando en que había que pensar en corto, en proyectos cortos, en probar rápido y barato, que está bien, pero eso nos hizo un poco enfocarnos demasiado en el corto plazo, pero tenemos que pensar que en este corto plazo es para desarrollar los productos y servicios. Pero nuestra visión y propósito como organización tiene que ser a largo plazo, en el sentido de pensar a largo plazo cómo estoy impactando en el planeta y en las personas. Entonces, de repente este cortoplacismo ha hecho que en el fondo perdamos esta, si lo queremos llamar así, responsabilidad planetaria. Entonces, sí, sigamos, cultura ágil espectacular, pero propósito, misión, visión, no los perdamos. Y el otro obstáculo es y que lo había dicho porque incluso uno de los obstáculos de la transformación digital como tal es el status quo. O sea, el como mantenerse como en la comodidad y manteniendo ese foco en el maximizar utilidades solamente. No podemos seguir así.
puede parecer, y va de la mano con el corto plazo, puede parecer que, y yo entiendo que obviamente se necesita, pero no solamente estemos, o sea, que eso no sea nuestro propósito final. Y yo creo que esos son los mayores obstáculos. Bueno, y lo otro, sí, y hay que ser súper transparente, esto tiene costo. O sea, hacer estas transformaciones implica, y por eso también es un cambio de mentalidad, porque normalmente cuando hago cambios en la organización, estoy acostumbrado a pensarlo en que voy a o maximizar utilidad o bajar, bueno, que va de la mano, pero voy a bajar costos o voy a vender más. Pero para hacer esta transformación sí tiene un costo monetario y eso es real, pero es una necesidad. Entonces no lo vean como que hay algo que tengo que evitar y tampoco lo vean porque como lo voy a hacer, entonces voy a ganar más. No, es que es un cambio de mentalidad total. Y yo creo que eso como que son, si pensamos en obstáculos, es eso, el cortoplacismo, el status quo, el que tiene unos costos monetarios. Yo creo que eso en general es lo principal. Tania, para cerrar, ya se nos fue el tiempo. Solo para cerrar, ¿nos puedas comentar el libro, si tienes algún autor que recomendar para el cierre? Debo confesar que no me gusta esta pregunta porque me cuesta tanto, así que si yo tengo que decir uno, cuando hay montones de cosas. A ver, esto lo voy a conectar, he hablado muchísimo del liderazgo. La característica fundamental y la principal del liderazgo es la automaestría, el conectarse, el trabajar en uno primero como persona. Entonces, si pensamos en eso, el libro que voy a recomendar se llama GPS Interior de Ignacio Fernández. Perfecto. Lo vamos a anotar ahí a Ignacio Fernández. Oye, Tania, te quiero agradecer todo el tiempo. La conversación del día de hoy se nos fue volando. Espero tenerte en una próxima versión de este programa para seguir conversando de transformación. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Otro para ti. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.